Soy su conductor Miguel Rivera y hoy estoy muy complacido con presentarle a la señora Yasmín y a su esposo y también aquí al abogado Oscar. Vamos a tratar un tema que es el silencio en las aulas, un abuso oculto en una primaria pública. En contexto muy general, que vamos a ir desglosando en esta entrevista, vamos a dejar claro a través de documentación, videos, entrevistas y más, la omisión y el silencio de 7 autoridades, de 8 ya junto con el Poder Judicial del Estado de Querétaro, la omisión y el silencio y el encubrimiento de funcionarios públicos que excedieron de su función. Tanto es así que tenemos la audiencia que fue hace unos días, en donde la juez Yasmín nos negó la acción penal, ¿no? Le quiero dar la más calurosa bienvenida a la señora Yasmín y a su esposo, y nos vamos a ir por una línea del tiempo desde 20 de febrero, en el año 22-23 del ciclo escolar, donde su hijo le reporta a usted que ha sido víctima de bullying y de abuso. ¿Cómo fue esa parte, señora? Así es, yo cuando llevaba a mi hijo a la escuela, me comenzaba a decir que tenía dolor de estómago, dolor de cabeza, no quería asistir a la escuela. Al principio sí se levantaba bien, pero al llegar casi a la escuela me empezaba a decir, es que ya no quiero entrar. Y ya de ahí noté su nerviosismo. Al salir de la escuela salía buscando a quien lo observaba, a lo cual me empezó a llamar la atención. De ahí decidí acercarme a la maestra que estaba en esa fecha con él. Uh-huh. Y a lo cual ella me decía, es que está muy distraído en el salón, necesita llevarlo a unas clases de regularización. Y ya yo platicaba con él y seguía con las mismas actitudes, hasta que un día jugando me dice, no, espérame. Y me empezó a platicar que qué pasaba si él se llegaba a golpear con alguno de sus compañeros. Y le dije, pero ¿por qué? ¿Qué situación pasa? Y me dice, es que hay un compañero que me dice que estoy muy prieto, y me empieza a decir peruano, o sea, agresiones verbales y bullying por ese caso, empezar a golpearle sus juguetes que llevaba. De ahí se empezó a desatar empujones en las escaleras, de lo cual le di conocimiento a la maestra. Igual me dijo que iba a hablar con los padres, a lo cual le insistí, le pedí acercamiento hacia ellos, los cuales fueron alargados y nunca se llegaron. Ni siquiera conocí a los papás del compañero. Más adelante me empezó a comentar que ya se estaban sobrepasando las cosas porque ya había tocamiento. Y fue cuando otra vez me acerqué a la maestra y solamente mencionó el nombre del compañero. Dijo, ay, otra vez. Y ya decidí, cuando terminó el ciclo escolar, decidí acercarme a la directora. Y me dijo, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto? Si los tenemos muy checados. Y le dije, no, ya lleva un ciclo escolar que este niño le ha estado haciendo la vida imposible. Necesitamos poner un alto ya antes de que inicie el otro ciclo escolar, o lo cambiamos de salón o qué va a pasar. Y me dijo, anótalo en esta libretita. Se levantó el reporte y me dijo, y cuando inicie el ciclo escolar lo vamos a checar. A lo cual pasaron 3 días, no se dio ningún seguimiento. Me acerqué a la maestra pregunté que si había algún reporte que necesitaba yo que platicara con mi hijo, porque estaba teniendo secuelas ecológicas
porque él no quería asistir a la escuela, se estaba comportando de una manera agresiva. Y me dijo, lo voy a checar porque no tengo ningún reporte de este compañero que me menciona. La maestra no me ha mencionado nada. Y se lo encargué, a lo cual tampoco recibí ninguna respuesta. Entiendo que la directora en ese entonces del ciclo escolar 22-23 sí, era la docente Dolores Rocío López Pérez. Así es. Ok. Entonces, después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Tengo entendido que hubo una marcha, una manifestación en Ocebek. Así es, una madre de familia inició por otro caso de abuso contra su hijo una manifestación, se separó de su cargo a la directora, a lo cual decidí yo empezar también a alzar la voz para que supieran que no solamente se trataba de un caso, que eran más casos en la primaria, para ser escuchada. Y decidimos empezar a la par las mismas denuncias, con la diferencia que yo al poner mis denuncias no fui escuchada, se me fueron negados los derechos de mi hijo. Entiendo. Vamos a retomar un poco. Antes del cese de esta docente, directora, ¿se activó algún protocolo? ¿Hicieron algo? Entiendo que el abuso fue repetido en el tiempo. Antes de eso, ¿alguna autoridad, supongo la dirección, tomó cartas en el asunto? No se tomó ninguna carta en el asunto, solamente el órgano interno de control. El día 21 de febrero del 2024 se acercó a la escuela, sacó a mi hijo de su salón para interrogarlo junto al lado de otros dos compañeros, entre ellos el mejor amigo de mi hijo y el compañero agresor. Los confrontaron a decir cosas que mi hijo se negaba. En este caso, por el trauma generado, él no puede mencionar algunas partes de su cuerpo. Y le decían, necesitas decirme qué groserías son las que te dice, qué partes son las de tu cuerpo que te tocan. Puedes decirme la primera letra solamente, escribe solamente la inicial, a lo cual mi hijo se negó y le siguieron insistiendo en que mencionara esas partes. Así es. Bueno, vamos a ir un poquito más despacio para que la gente tenga todo el contexto necesario. Tengo entendido, abogado, que hay un protocolo específico que se elaboró por catedráticos aquí en el estado de Querétaro, precisamente para ese tema de bullying y de violencia en las escuelas. ¿Me puedes comentar algo al respecto? Sí, buenas tardes. Soy el licenciado Oscar Samuel Juárez González. Respondiendo a tu pregunta, sí existe un protocolo que se llama Protocolo para la Prevención, Detención y Actuación en Casos de Abuso Sexual, Acoso Escolar y Maltrato hacia niñas, niños y adolescentes de las escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro, mejor conocido como el Protocolo ASAEM. La última edición fue publicada en el año 2023 por el entonces coordinador general de la Ocebek, el maestro Raúl Iturralde Olvera. Este protocolo nos explica primeramente cómo es que se puede empezar a dar el acoso, el abuso, el maltrato y cómo se debe de tratar, ¿sí? En este caso dice que cuál es responsabilidad de tener los padres, los maestros, los directivos y en este caso hasta el propio órgano interno de control de la UCEBEC. Hay un protocolo, o sea, el protocolo tiene que ser muy claro, como lo tenemos en el ASAEM. Y no es solamente decir, tengo conocimiento de pues voy a realizar actos arbitrarios, no. O sea, el protocolo te dice cómo tienes que actuar ante esta situación, qué debes de hacer, a quiénes debes de informar. Si los padres tienen conocimiento, pues tienen que avisarle a la escuela. Cuando la escuela se entera, en este caso la dirección, pues la dirección tiene que levantar actas y en estas actas hace se tiene que narrar los hechos sucedidos y ahí tiene que darle vista a la UCEBEC para que la UCEBEC empiece a hacer sus procedimientos, como lo marca el protocolo. Pero hay que tener en cuenta que como son temas de menores, las reglas son muy distintas. El derecho no aplica de la misma manera, porque siempre hay que garantizar el interés superior del menor,
¿sí? Por eso está este protocolo. ¿Qué es lo que pasa? Que ni en la propia UCEBEC, ni los maestros, ni directores conocen este protocolo, ni saben cómo se aplica. Es más, yo creo que nunca se han puesto a investigar si existía un protocolo o no. Ahorita, afortunadamente, ya con todo lo que ha pasado con el caso, pues ya le ha dado un poco más de publicidad la UCEBEC. Ya ahorita pones en Google, ya luego te sale el protocolo ahí. No sé, pero anteriormente no pasaba hasta que empezaron a ocurrir estos problemas y los casos que se destaparon de abuso. Perfecto, entonces para aclarar a la gente, aquí tenemos el protocolo que se llama Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en caso de acoso escolar y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro, ASAEM, edición 2023, que es la más actualizada. En algún momento la directora o algún miembro de la UCEBEC le hizo saber a usted, señora, que se está haciendo algo al respecto de el abuso que estaba sufriendo su hijo. No, en ningún momento. Tenemos, la señora nos hizo favor de facilitarnos capturas de pantalla en donde insiste o recurre a la maestra en ese momento de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, la directora y la maestra ya tenían conocimiento de lo que había estado pasando y decidieron no hacer nada, ¿no? Entonces, nos vamos a un poco adelantar en el tiempo. Se dan estos casos de abuso, de bullying, y no hace nada la UCEBEC y la dirección de la escuela, pero un día usted va por su hijo, como normalmente va, y ¿qué fue el motivo de su preocupación en ese momento, señora? Al recogerlo sale y me menciona preocupado. Si te preguntas por qué no terminé mi trabajo, yo lo traté de terminarlo, pero me quedó muy poco tiempo para hacerlo, porque cuando llegué a la escuela se presentaron 3 personas que no las conocía, nada más dijeron que venían de UCEBEC y nos llevaron a un salón y ahí estuvimos un buen rato. De ahí fue que me empezó a describir el interrogatorio que le hicieron con lo anterior que te mencionaba, que le hicieron las preguntas de qué es lo que le hacía este compañero. Y le digo, bueno, pero le pidieron permiso a la maestra. Y dice, no, solamente entraron al salón y dijeron, venimos por ustedes 3, mencionaron sus nombres y se los llevaron a otro salón. ¿A usted le notificaron en algún momento? No, hasta que él salió de la escuela y me lo comentó. Al día siguiente me presento a la escuela y para pedir una explicación quiénes eran las personas que se habían presentado a interrogarlo, de lo cual el que estaba como encargado de dirección era el supervisor de zona, Rolando Luna. Le pregunto y le pido la explicación y me dice, desconozco quiénes eran las personas. Y voy y le pregunto a la maestra que estaba en ese entonces, María Isabel, y me dice, desconozco quiénes eran las personas. O sea, ninguno sabía quiénes eran los que habían entrado a la escuela. Después regreso con Rolando Luna y me dice, es que eran personas de UCEBEC. Le digo, bueno, pero ¿por qué entrevistaron a mi hijo sin mi consentimiento? Dice, porque traían una orden y si yo me negaba, lo iban a sancionar por desacato de autoridad. Ok, les menciono a los gobernautas que tenemos fragmento de la entrevista con el supervisor, digamos, que era Rolando de Santiago Luna, que en ese momento quedó como director suplente después de que dieron de baja, cesaron a la anterior directora. ¿Le dejaron alguna constancia de este interrogatorio? ¿Le dejaron alguna identificación de estas personas? ¿Cómo fue que supo quién eran?
No, yo no me enteré, o sea, en la escuela no me supieron dar ninguna explicación hasta después por medio de los escritos. Abogado, dígame, coménteme, ¿por qué una autoridad llega a una escuela sin avisarle a sus padres, sin tener en consideración a la autoridad, en ese momento que era Rolando de Santiago Luna, amenazando incluso a este servidor público, y tomar a los niños, separarlos de su salón con sus compañeros y efectuar un interrogatorio? Sí, cuando el órgano interno de control de la UCEBEC se entera del caso de abuso del hijo de la señora, empiezan a hacer su procedimiento de investigación, ¿sí? Esto en base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es una ley federal. Entonces, en base a esta ley, se supone que el titular de investigación, de ahí del órgano interno, pues tiene facultades de investigar para esclarecer los hechos. Sin embargo, aquí se le olvidó al licenciado Gerardo, que en ese entonces era el titular, que pues no se trataba de cualquier asunto, era un tema de menores, por lo cual pues debió haber actuado de una manera muy distinta. Primeramente, pues debió haber avisado a los padres, para que ellos dieran su consentimiento, ¿sí? El hecho de que los menores se encuentren en una escuela, esto no significa que se puedan exponer a ellos ante un procedimiento. Es decir, directores, maestros no pueden estar exponiendo a los menores en procedimientos ya sean administrativos, judiciales, si no hay el consentimiento de los padres, ¿sí? En este caso, al licenciado Gerardo, como le mencioné, era el titular de investigación, tuvo la magnífica idea de acudir a la escuela con una orden y en poder entrevistar a los niños. Obviamente se lo mostró al profesor Rolando de Santiago Luna, que era el que estaba de director suplente. Pues obviamente él pues no podía no podía no hacer caso a la orden que traía del titular. Entonces el licenciado Gerardo Javier Gómez Sánchez, el titular de investigación, pone al profesor Rolando de Santiago Luna para que represente a los niños en la entrevista, ¿sí? Bajo el argumento de que como tienen la custodia, pues ellos lo podían hacer. Entonces recabaron la entrevista de 3 menores de edad, los confrontaron, los llevaron a un salón, los pusieron en las esquinas. Estuvo ahí también presente una psicóloga de nombre... Licenciada en Psicología Cindy Elizabeth Méndez Collín, personal adscrito al órgano interno de control. Sí, entonces, pues la finalidad era eso, recabar y saber si estaba pasando el hecho, se había ocurrido. Sin embargo, pues sí recabaron la información, pero todo lo tuvieron oculto. Sí, no nos enteramos de las entrevistas hasta 3 meses o 4 meses después, porque todo eso estaban ocultando esa información. Aparte que dijéramos, bueno, pues se hicieron las entrevistas y empezó a actuar la autoridad. Sin embargo, pues no ocurrió así. Sí, solamente recabaron la información que querían saber si era cierto, pero en realidad nunca se le dio la formalidad del procedimiento como debía de ser. Sí, y aparte toda la información la ocultaban. Inclusive uno de los argumentos que dan es que fue una entrevista espontánea, sí, y eso lo menciona la titular del órgano interno de control de la UCEBEC, María de la Paz Córdoba Reyes, sí. Entonces, si ella misma dice que tuvo una entrevista espontánea con los niños, bueno, pues entonces si la tuviste, pues debiste haber hecho las acciones correspondientes, haberle dado vista hasta inclusive a la fiscalía, no lo hizo, a la procuraduría tampoco no lo hizo, ¿sí? Algo que me gustaría aclarar y que todo el mundo tenga muy presente cuando se trata de tema de menores, a todos los padres, madres y futuros padres y madres, cuando se trata de un tema de menor, y hay que entrevistar, no es solamente llegar y voy a entrevistar al menor, ¿sí? Se tiene que decir a los padres, a quienes ejercen la patria potestad, si están de acuerdo en que se haga una entrevista. Debe estar alguien de la Procuraduría de la Defensa del Menor, de Fiscalía,
un abogado, ¿sí? Tienen que estar todos juntos y aparte la psicóloga tiene que evaluar si se puede o no entrevistar al niño. Ya si tienen todos esos datos, si se puede, se señala una nueva fecha para poderlo hacer. Aquí lo hicieron todo. Y algo muy importante que dice estas diligencias, nomás para que vean la manera en cómo trabajan, dice diligencia administrativa voluntaria a cargo del menor. No, pues yo no creo que sea voluntaria, pues el menor nunca fue a la UCB a que lo fueran a entrevistar, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los menores porque pues están abusando de facultades, ¿sí? Por parte de estas personas se respaldan con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin embargo están mal, ¿sí? Es importante que lo comentemos para los padres, como dice el abogado, padres y futuros padres. Si bien es cierto, hay un reglamento interno de control, ciertos dispositivos, ciertas medidas, ciertos reglamentos, pero hay que quede claro a los padres que ninguno de estas normativas y ninguno de estos lineamientos está por encima del interés superior del menor. Eso que quede claro, ¿no? Está establecido en la Constitución y está establecido en tratados internacionales, ¿no? Esto hago mención porque en la audiencia que fue hace unos días, la jueza, al negarle la no acción penal, eso fue el criterio que ella mencionaba. Yo le hago un llamado o una pregunta a nuestro presidente magistrado, Braulio Guerra Luna, si no me equivoco. ¿Están capacitando a su personal, a sus juzgadores en este tema? ¿Están vulnerando intencionalmente los derechos de niños y adolescentes? ¿En qué momento no han capacitado a su personal, a juzgadores del Estado, para pasar por alto tratados internacionales, la misma Constitución? ¿Qué está pasando aquí, magistrado presidente? Pero bueno, regresemos un poco a este infame interrogatorio, porque no es otra cosa, ¿no? Estamos de acuerdo, creo que el abogado y yo, en que los funcionarios se extralimitaron en su función al hacer este interrogatorio. Sí, de hecho, como ya les comentaba, el argumento es que tenían la custodia. Me voy a adelantar un poquito para que sepan el por qué estoy hablando del tema de la custodia así rápidamente. Se promovió una queja ante la Secretaría de la Contraloría del Estado. Sí, el director de investigación es el licenciado Luis René Gutiérrez Nieto. Él tuvo conocimiento de esto, se le denunció. Sin embargo, él tuvo conocimiento porque inclusive me lo dijo, que él sabía que había habido tocamientos, tampoco hizo nada, ¿sí? Inclusive él resuelve ese procedimiento en diciembre del 2024, a finales del año pasado. Me resuelve y pues me da una resolución de 3 páginas. Sí, entonces promuevo el recurso de inconformidad como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas dentro de los 5 días después de la notificación, y ese recurso se turna a la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Entonces a ellos se les turna el recurso. Este recurso lo acaban de resolver el día 17 de junio del 2025, ¿sí? Entonces, ahorita se promovió un amparo directo que está radicado en el tercer tribunal colegiado de aquí del 22º circuito con residencia en la ciudad de Querétaro. Quiero mencionar algo, esto es muy importante y yo creo que esto le compete a la sociedad entera. Los directores o docentes de la escuela tienen las facultades para representar a un menor en un procedimiento, porque déjenme decirle que la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa dice que sí tenían la custodia, inclusive asientan una jurisprudencia, esta jurisprudencia con el número de registro, ahorita se los voy a dar. Esta jurisprudencia lo que nos dice es que pues sí pueden acudir a escuelas privadas, ¿sí? A preguntarle a los menores cómo ven la escuela, si los están tratando bien,
y todo, ¿no? Ya, la jurisprudencia es la 2023-861, ¿sí? Es una jurisprudencia y bueno, como les comento, esta jurisprudencia pues dice que pueden estar ahí mientras sea quien ejerza la patria potestad, custodia, representante legal. Entonces, bajo ese argumento y esa jurisprudencia dicen que tenía la custodia de la escuela. Bueno, aquí hay un tema muy importante y yo creo que el director de investigación no tiene ni la menor idea de lo que es una custodia legal y una custodia de la escuela, ¿sí? Y tampoco la sala, no tienen la menor idea de eso. Hay que entender que la custodia que ejerce la escuela es simplemente educativa y disciplinaria, ¿sí? Eso no garantiza que el niño vaya a tener una representación, ¿sí? Ahora bien, también es importante mencionarles el grado de responsabilidad que tienen los que ejercen la patria potestad y los que tienen la custodia de los menores, ¿sí? Inclusive hay un amparo directo en revisión del ministro bueno, ahorita les menciono quién es el ministro, pero este ministro marca una nueva pauta para la responsabilidad de quien ejerce la patria potestad con la custodia. Si bien es cierto, en un juicio familiar pueden demandar los padres la custodia, ¿sí? Pero hay que entender quién ejerce la patria potestad. Los únicos que tienen la patria potestad son padre y madre. Nadie más, ni los abuelos, ni nada. Pueden tener una custodia, hasta ahí. Pero no más. Entonces, este nuevo grado de responsabilidad que asienta el ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el amparo directo en revisión 494/2024, dice que el hecho de que un tercero haya asumido cuidados cotidianos, esto no despoja automáticamente al progenitor legal de sus responsabilidades ni de su rol principal. ¿Qué quiere decir? Que aunque alguien tenga la custodia, siempre quien va a ser responsable van a ser padre y madre del menor, no el de la custodia. Entonces, si la custodia que estaba ejerciendo en ese momento la escuela primaria Vicente Riva Palacios, que es donde sucedieron los hechos, pues realmente nada más era para tema de supervisión y educación con los menores, ¿sí? No era para que lo pudieran exponer ante un procedimiento, ¿sí? Entonces, ellos deberían de entender, o por lo menos checar su código civil, pues, ¿qué es la custodia? ¿Sí? ¿Qué es la custodia legal? ¿Y quién puede dar esa custodia legal? Los únicos son los jueces familiares. Y ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando tiene que ir Secretaría de Salud a las escuelas y tienen que vacunar a los niños? ¿Qué hace la escuela? Pues hay que pedirle permiso a los padres para ver si se pueden vacunar, ¿sí? No salen bajo el argumento de que como están aquí en la escuela, pues yo le tengo que poner la vacuna, ¿no? No, claro que no. Es la misma situación. Ahí estamos hablando de una salud fisiológica. Y acá con el tema que pasó de la entrevista es salud emocional, ¿sí? Entonces, estamos en la misma circunstancia. Debieron haber notificado a los padres y si estaban de acuerdo en que se pudiera llevar a cabo la entrevista con el menor, ¿sí? Sin embargo, no sucedió así. Entonces, es un riesgo lo que está pasando, inclusive en este amparo que les digo que se promovió en contra de esa resolución, donde dicen que sí tenían las facultades. Este amparo es muy importante y no solamente para el tema del hijo de la señora Yasmín, ¿sí? Esto es algo que le compete a todos los padres de familia, madres y futuros padres. ¿Ustedes estarían de acuerdo que lleguen personas e interroguen a sus hijos sin haber dado su consentimiento para que lo hicieran? Bueno, este amparo no lo pueden negar. Si lo llegan a negar, se está abriendo pauta, inclusive dejando un precedente de que puedan hacer eso. Y no solamente aquí a nivel local, a nivel federal y en todos los estados, ¿sí? Entonces, este amparo es muy importante. No se puede dejar, ni tampoco hay que hacerle entender a quien vaya a ser el magistrado ponente del tercer tribunal colegiado, que es muy grave lo que están haciendo, porque la Ley General de Educación, tanto la federal como la local, no hay artículo que diga
que los docentes o profesores tienen la custodia de los menores para exponerlos ante procedimientos, solamente es para temas de educación y supervisar. Sí, quiero ser muy claro en este sentido, porque la autoridad, en este caso las autoridades educativas, pues están abusando de sus funciones, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, que esos son hechos de corrupción y se denunciaron. Obviamente, pues la Secretaría de la Contraloría pues no los va a sancionar. Sabemos que aunque sea la Secretaría encargada del combate a la corrupción, pues es pura imagen, ¿verdad? No combate la corrupción. Bueno, regresamos con usted, señora. ¿Pasa esto, estas manifestaciones de su hijo, tuvo alguna repercusión psicológica que usted pueda, sin ser usted experta, sino pues el sentimiento de madre, de padre, de alguna repercusión que haya tenido este interrogatorio para con su menor? Así es, él se muestra a la defensiva cuando a alguna persona adulta se le acerca, muestra así una intimidación, se pone nervioso y de repente muestra algunos signos de estar a la defensiva, así de ¿y tú por qué me dices? O sea, no lo dice, pero es así una manera de la cual se ve. Entendemos sí, que ninguno de nosotros tenemos esa especialidad en psicología. Sin embargo, usted como madre hace mención a esto como un cambio en su hijo a raíz de los eventos que sucedieron. Sí, igual con sus hermanos se presenta esta manera agresiva de quiere sentirse siempre escuchado, o llega a hacer ciertas comparaciones de que es que ¿por qué no escuchan lo que yo digo cuando nosotros siempre estamos al pendiente de él? Dice, es que ya parece como si no me escucharan, como si no importara lo que yo digo, así como en la escuela, o sea, hace esas comparaciones. Y le digo, tranquilo, tú estás aquí con nosotros somos tus padres, estamos para apoyarte, y son cosas que nosotros día a día tratamos de mejorarlo, porque como mencionas, no somos psicólogos, no entendemos esa manera de apoyarlo, a pesar de que sí. ¿Alguna autoridad se ha acercado a ustedes para brindarles el asesoramiento psicológico oportuno y especializado para atender a un niño? No, ninguna. Tengo entendido que a raíz del evento ya no volvieron a llevar a su hijo menor a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron en la escuela en ese momento? Simplemente lo dejamos de llevar para, pues más que nada para protegerlo de los hechos de los cuales fue víctima, aparte de que él ya no estaba a gusto. No recibimos ningún apoyo, preguntas de la escuela, absolutamente nada, hasta que nos empezamos a manifestar y empezamos a pedir las tareas, las cuales no eran, no las hacían llegar. Ok. Entiendo que su hijo estuvo sin escuela más de 6 meses, entiendo, ¿sí? Que estuvo sin escuela. ¿Qué pasó en ese momento? Tengo entendido que fue, digamos que a buscar a buscar a nuestro gobernador. ¿Cómo fue ese momento, fue ese proceso? ¿Cómo se enteró que iba a estar en ese lugar? Coménteme, por favor. Así es, tuve una entrevista con el gobernador, ya que hubo una junta en el preescolar donde estaba el menor de mis hijos. La directora en ese entonces nos menciona, va a estar el gobernador y la coordinadora de UCEBEC. Si los padres que gusten acercarse a la escuela, primero va a ser un evento en el cual van a entregar unos libros.
ocurrió el evento. Ya cuando terminó, me acerqué a él y le platiqué la situación. Le dije que mis hijos tenían desde el 21 de febrero sin escuela y que hasta la fecha no tenían escuela. En eso se acercó la coordinadora de UCEBEC y dijo, ¿cómo puede ser posible? Dice, la escuela ya se le dio, usted no se presentó. Y le digo, no, yo me presenté a la escuela que usted me dijo ahí en la fecha, y la directora de la escuela no me quiso recibir los papeles. En ese momento el gobernador dijo, ella se va a encargar de su asunto. Escuchó 2, 3 palabras y se retiró. Me quedé platicando yo con la coordinadora de UCB. Me dijo que yo no había reportado los asuntos de mi hijo, que sí tenía conocimiento de este abuso el cual había sido víctima, que se le estaba dando seguimiento, a lo cual yo le dije que no se ha hecho nada, que no ha recibido educación, que se le estaba negando. Por al momento de yo llevar los documentos a la escuela que ella me había dicho, eso se era negar. Entiendo, en el video que les vamos a mostrar se ve como la señora Yasmín se acerca al gobernador y la redirige con esta persona que es coordinadora de UCEBEC, es Irene Quintanar y Maribel Rodríguez, subdirectora de UCEBEC. Sí, su coordinadora. Así es, primero yo platico con Irene, después ella llama a Maribel, con ella subo a la dirección para hablar con la directora de esta escuela primaria en la que estudian actualmente mis hijos. A partir de ahí, ¿alguna ha tenido los docentes han tenido alguna predisposición con su hijo en esta escuela? Solamente nos comentaron que venían con un rezago muy importante. En este caso, mi menor hijo que estaba en primero de primaria no sabía leer. La maestra me dijo, necesita regularizarlo. En ese momento los niños ya estaban con tablas de multiplicar. Mi hijo a duras penas estaba silabeando algunas palabras. Me dijo, es urgente que lo regularice. Y esas son secuelas de esta falta de escuela, de este medio ciclo escolar que ellos perdieron. En el caso de mi mayor hijo, es lo mismo. Tengo los exámenes en donde sus calificaciones eran muy bajas. Entiendo. Hay un detalle que se me pasó, una disculpa. Antes de que esto sucediera, incluso antes de que la directora fuera cesada, tengo entendido que su hijo fue intervenido quirúrgicamente. ¿Nos puede comentar al respecto, por favor? Así es, en ese ciclo escolar fue operado de criptoquidia, a lo cual se le dio aviso a los maestros. Y de lo cual, como te menciono, la maestra ya tenía el conocimiento, tanto que mi hijo ya había sido intervenido y también tenía conocimiento de los tocamientos de su otro compañero, a lo cual, si él ya había sido intervenido, ¿por qué nunca me mencionó a mí o no hizo nada, no levantó ningún reporte si le seguía lastimando? En algunas ocasiones mi hijo me llegó a decir, es que luego me llega a apachurrar mucho y tengo rasguños. Entiendo, sí. Híjole, que con qué situación tan difícil para usted y para sus menores hijos. Abogado, ¿cuál ha sido después de esos hechos, después de este interrogatorio, cuál ha sido su estrategia para llevar el caso? Ok, primeramente se promovió ante el órgano interno de control la queja por lo que había sucedido. Inclusive ahí se le pidió una medida cautelar a la titular del órgano interno que resguardaran las cámaras de videovigilancia del día que fueron a interrogar al niño, ¿no? Pues para saber quiénes eran.
Sin embargo, se presentó después, como ya lo había mencionado, ante la Secretaría de la Contraloría, ¿sí? Por exactamente esos hechos. Entonces, el órgano interno de control pues excusa del asunto y lo manda a la Secretaría de la Contraloría, ¿sí? Entonces, la Secretaría de la Contraloría empezó a analizar el asunto y le dicen al órgano interno de control de UCEBEC, oye, tú encárgate de investigar el tema de abuso sexual y nosotros, Secretaría de la Contraloría, nos vamos a encargar en investigar las personas que estuvieron ahí en la diligencia. Inclusive en la misma queja de la Secretaría de la Contraloría se le hizo mención al director de investigación que se le había solicitado esa medida cautelar y también a ellos, a Secretaría de la Contraloría, se les solicitaba. Sí, bueno, es fecha que nunca resguardaron la información y hasta lo dicen abiertamente en sus acuerdos, ¿sí? Que no lo hicieron. Entonces, en realidad no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo porque toda información nos la estaban ocultando, tanto el órgano interno de control de UCEBEC como la Secretaría de la Contraloría, ¿sí? Dado esa situación, la señora se vio la necesidad de iniciar una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ahí, en esa fiscalía, fue donde nos enteramos de esa entrevista que le hicieron a los 3 niños. Y pues bueno, ya revisando esa diligencia administrativa de los menores, pues bueno, sí se puede percatar uno que los niños pues hablaron todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Explican muy explícito qué es lo que hace el niño agresor, ¿sí? Se inició, les digo, ahí la carpeta de investigación por esa situación. Se fue recabando información de los asuntos para posteriormente poder demandar a las autoridades, ¿sí? Inclusive se estuvo promoviendo ahí con la Procuraduría de la Defensa del Menor, pero pues nunca hubo respuesta por parte de ahí de la Procuraduría, ¿sí? El procurador pues nunca le dio importancia. Le practicaron un peritaje al niño, pero ese peritaje que le practicó ahí la Procuraduría, pues lo hicieron con un afán de bajar el asunto, ¿no? Porque inclusive se lo mandaron ahí a la Secretaría de la Contraloría y de ahí se agarró para resolver el asunto y decir que no había pasado nada, ¿sí? Abogado, disculpa que te interrumpa, abogado. Es importante mencionar que la persona que hizo ese interrogatorio por parte de la Procuraduría es esencialmente criminólogo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Quien le practicó el peritaje fue un criminólogo, sí. Perdón, disculpa que te interrumpa otra vez. Para los padres que nos están viendo, que nos están escuchando, pues dirías es un criminólogo, es una persona especializada. Sin embargo, tratándose de menores, esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque no es el profesionista idóneo para poder practicar el peritaje. Hay que entender que la criminología es una ciencia que estudia las personas que cometen delitos y el delito como tal. Y el psicólogo infantil sí es la persona idónea para poderle practicar un peritaje al menor. Entonces, ya revisando ese peritaje que le hace la criminóloga, pues hace ciertas preguntas que pues el niño no iba a entender. Hay que entender que Emanuel tiene... ¿Cuántos años tiene Emanuel? Tiene 8, 9, ¿no? Actualmente tiene 11. Entonces, cuando se lo practican, Emanuel tenía 10 años. Obviamente, por su edad, no hay conceptos que no va a entender ciertas palabras. Entonces, como no tiene el profesionista, el criminólogo, no tiene desarrollado esa habilidad con los menores, pues obviamente va a preguntar como si le estuviera preguntando a un delincuente, ¿sí? No le va a preguntar de la manera que lo haría un psicólogo, ¿sí? Entonces ese peritaje simplemente lo hicieron para de alguna manera ya sacar este asunto, ¿sí? Prácticamente. En este nuevo interrogatorio, su hijo le comentó algo, su sentimiento, es una situación complicada para un menor. En ese aspecto, ¿qué fue lo que le comentó el menor, su menor hijo? Solamente Bueno, él nos comentó que entró en una cabina y hablar con ¿qué? Avatar. Un avatar.
y él estuvo jugando con él, estuvo platicando de este avatar. Me parecía que era un extraterrestre y con él interactuaba, y sobre ahí fue que le estuvieron preguntando que si tenía, cómo se llevaba con sus papás, con sus hermanos, y ahí es donde, como hacen la entrevista ellos. Ok, y su hijo al finalizar esta entrevista les comentó algo, el sentimiento del menor después del peritaje. Sí, o sea, él salió normal. ¿Por qué? Porque la entrevista solamente se basó en el núcleo familiar y de que si le gustaba a la escuela. Y de ahí ellos se basaron en decir, es que él no tiene ninguna secuela. ¿Por qué? Porque en su familia está bien. Él dice que está feliz con la llegada de su nueva hermanita. Él está feliz porque le gusta que su papá lo saque al parque. O sea, son cosas que no iban en concreto al caso. Ok, de todos modos tenemos el peritaje con su permiso, obviamente editado, pues podría ser público, ¿no? También tenemos la transcripción del primer interrogatorio al que fueron víctimas los 3 menores. Están 3 menores, uno es su hijo. Señora, en ese aspecto, ¿qué sintió usted? Porque vi la audiencia, usted te tuvo que suplicar a la juez Yasmín por justicia, ¿y qué sintió cuando esta juez le denegó el privilegio o el lujo ya es de una justicia pronta y expedita? Es una impotencia de saber que la justicia no existe. O se puede decir que mencionan mucho los derechos de los niños, que la igualdad entre niñas, niños y adolescentes. Y mi hijo es un caso en donde vemos que a las autoridades no les importa. Porque nosotros somos los que día con día vivimos con las secuelas de estos actos, de estar yendo, viniendo y aún así no ser escuchados por ninguna autoridad. En la audiencia, abogado, la fiscal, tengo entendido, hace mención de negarse a hacer un nuevo peritaje por la excusa de revictimizar al menor en hacer otro peritaje. Sin embargo, salvo su mejor opinión, un peritaje llevado como lo menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales podría ser resolutivo en el aspecto de que no haya algún hueco para que otra vez una jueza o juez pueda denegarle a Yasmín y a su señor esposo la justicia. Sí, el argumento de la fiscal fue exactamente que se iba a revictimizar al menor. Sin embargo, la revictimización está siendo por parte de la fiscalía, porque el no querer atender el asunto, o también por parte de las otras autoridades, inclusive por la juez penal Yasmín, eso es revictimizar, porque no se está dando justicia a lo que sucedió. Obviamente, pues sabemos que pues son servidores públicos, ¿sí? Y pues nunca sancionan a los servidores públicos. Es muy raro que sancionen a un servidor público. Pero esto es un tema de menores, ¿sí? Es un tema de menores y la fiscal sabe que lo que hizo está mal. Ella misma lo sabe, ¿sí? Inclusive agarró los argumentos de la propia Secretaría de la Contraloría sin revisar los artículos, qué decían los artículos, y dijo, son los artículos, igual la juez hizo exactamente lo mismo, ¿sí? Ni siquiera revisó los artículos, pero pues ya traían ahí una línea de bajar el asunto. Nos percatamos porque inclusive había comunicación por parte de la juez con la fiscal, ¿sí? Le echaba miradas donde tenía que atacar los argumentos que se daba por parte de la asesoría. Y algo muy importante que me gustaría mencionar es que la señora Yasmín y su esposo Emanuel están ante una situación de David contra Goliat, ¿sí? Porque ellos son ciudadanos, no tienen el mismo poder que tiene el Estado, y el Estado sí está ejerciendo todo su poder para no dar resultados y sancionar como se debe a los servidores públicos. Sí, nosotros nos estamos enfrentando contra todo el poder del Estado.
¿sí? Y no es posible que le importen más los servidores públicos que el tema de los niños. Es muy importante recordar que el Estado debe de garantizar salud, educación y seguridad, ¿sí? Y sobre todo cuando se trata de tema de menores, ahí toda regla es muy distinta, como ya se había mencionado, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente nos estamos encontrando con una pared muy grande, que en este caso es el gobierno del Estado. Quieren tapar los temas que traen de abuso sexual con leyes que están haciendo ahí en la legislatura, que pues que lejos de ser un beneficio para los menores, pues nada más quieren tapar los abusos sexuales que tienen aquí, ¿sí? No quisiera ser así como incisivo, abogado. Sin embargo, hay que, tú lo sabes, ser específicos, ¿no? Yo no puedo decirle a los papás es que la juez y la fiscal se estaban echando miradas, ¿no? Eso no lleva a ningún lado, pero te lo pregunto con todo respeto, con toda la... ¿Cómo, o sea... Tenemos el video de la audiencia, obviamente la vamos a transmitir porque es un video público, son servidores públicos, a excepción de datos reservados, ¿no? Sin embargo, para alguien que no estudia Derecho, que no tiene tus conocimientos, que no tiene tu experiencia, ¿cómo podemos detectar a simple vista o con un poco más de detalle el mal actuar de la Fiscalía? Porque sí hace mención de ciertos artículos, y de la juez. Yo pues sé perfectamente que nada, ni la misma reglamentación de que un país puede estar por encima de los derechos de los menores, ¿no? El interés superior del menor, porque México es parte de tratados internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para el público en general, para el padre que pudiera estar en la misma situación, ver esto, ¿cómo lo puedes detectar? Sí, en todo procedimiento debe haber una imparcialidad por parte de los jueces, inclusive también de la Fiscalía. ¿Cómo se puede uno percatar cuando está eso? Pues si dando tus argumentos ante el juez del por qué tú tienes la razón, pues te percatas que el juez se le queda viendo a la fiscal, ¿sí? O sea, se le queda viendo pues con una mirada de, oye, pues ahí no se te vaya, sí, no se te vaya a pasar eso, o sea, lo que te están diciendo, fíjate muy bien lo que están diciendo, sí, pero como que en ciertos aspectos, sí, cosas muy importantes era cuando echaba la mirada a la Fiscalía, ¿sí? Y justamente esos son los puntos que estuvo atacando la Fiscalía de los argumentos que se dio por parte de la asesoría. ¿Sí? La juez está mal, debe ser imparcial, ¿sí? Inclusive llegó ya con conocimiento de la carpeta de investigación, es una juez de control. Los jueces de control no tienen conocimiento hasta ese momento de la audiencia, ¿sí? Ella ya tenía conocimiento y ya sabía de qué se estaba tratando la carpeta, por supuesto, y inclusive al final, antes de resolver, nos menciona a nosotros como asesoría que si queríamos manifestar algo más, que de todos modos ella ya sabía cómo iba a resolver. Sí, o sea, no importaba si decíamos algún argumento más, no, ella ya sabía cómo iba a resolver, simplemente pues sí le dio trámite a la audiencia pues porque era su obligación, pero si ella hubiera querido yo creo que ni hubiera llevado la audiencia, ¿sí? Sí, al final de todos modos se lo tiene que decir, ¿no? Pero al estar inconforme con la determinación de la no acción penal, ella misma dice, no, pues si no les gusta mi resolución, pueden ir a la instancia adecuada, ¿no? Si bien es cierto, no es un procedimiento, sí es de notar que en la audiencia se ve que pone por encima del interés superior del menor, pues los lineamientos y reglamentos del Estado. Eso, ¿por qué lo remarco y por qué soy tan insistente? Y el abogado no me dejará mentir. No es de esa manera. Es al contrario, el interés superior del menor está por encima de determinaciones de una escuela, de la UCEBEG en este caso, del municipio, del mismo estado. En ese aspecto, ya lo menciona la señora Yasmín, se ve vulnerada porque la juez que debió haberle dado una justicia pronta y expedita, pues se negó a
determinar la acción en contra de servidores públicos que, si no mal entiendo, hicieron este interrogatorio, ¿no? Al excederse de sus funciones e interrogar a los menores, pues de una manera arbitraria. Para ir cerrando, ¿cuál es la estrategia a seguir, abogado? Y señora, ¿qué es lo que está esperando de las autoridades? Cuénteme. Sí, en cuanto a la audiencia que tuvimos la semana pasada ahí en los juzgados penales, se va a promover el amparo indirecto en contra de la resolución de la juez, sí, para poder regresar otra vez la carpeta de investigación a investigación, prácticamente, ahí a la fiscalía. Y pues bueno, darle continuidad al amparo directo que ya les mencionaba, que está ahí en el tercer tribunal colegiado. Y aparte, pues el Estado tiene que responder por los daños que han ocasionado, sí, por sus omisiones. Entonces, pues hay que proceder, pues bueno, es una demanda civil ante los jueces de primera instancia civil. Ahí se va a promover la demanda para que las autoridades, pues bueno, hagan valer su derecho y acrediten ante el juez que no hubo omisiones por parte de ellos. En cuanto al tema del menor, pues al menor se le está dando el tratamiento, ¿sí?, psicológico para poder tratar esto de lo que fue víctima. Pero pues bueno, los padres no se han dado por vencidos, siguen adelante, y pues de la misma manera no se van a dejar las cosas así, no se va a permitir que sigan haciendo eso, que las autoridades se extralimiten con sus facultades. Yo creo aquí que si las cosas las hubieran hecho bien desde dirección, nada de esto hubiera trascendido, ¿sí? Si hubieran aplicado el protocolo ASAEM. Sin embargo, pues bueno, a lo largo del procedimiento pues me he dado cuenta que las personas que están ocupando esos cargos públicos pues no están capacitados. No por el simple hecho de ser licenciado en Derecho significa que puedas cumplir el perfil, ¿sí? Y esto es algo que se debe exhortar a las autoridades, sobre todo al Poder Ejecutivo, que debe tener personas capacitadas para ese tipo de procedimientos, y más cuando se trata de menores. Y también exhortar a las autoridades a que se lean los protocolos que tiene la Suprema Corte, cómo se deben de tratar, ¿sí?, para que eviten todo este tipo de problemas. Señora. Así es, vamos a seguir de pie, vamos a seguir con el apoyo hacia nuestro hijo dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, y esperamos que pronto se nos haga justicia, más que nada por el bienestar emocional y de nuestros menores hijos. Sí. Sí, esperamos que se haga justicia y evitar que pase esto en otras escuelas, ya que sí es lo que estamos viviendo es muy estresante ver a tu hijo. Sí, perfecto, sí, entiendo la tesitura, ¿no? Y cabe aclarar que este tema está desde el 2022, cuando la señora Yasmín empieza a reportar estas agresiones, este bullying, este abuso sexual por parte de otro menor hacia su menor hijo. Ha sido una diatriba tener que encontrarse con autoridades omisas en todo este entramado, ¿no? Está la UCEBEC, el control interno de la UCEBEC, el DIF, la Procuraduría del Menor, alguna otra autoridad que esté involucrada en este proceso, abogado. Sí, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, y pues ya también en este caso pues la Fiscalía, sí, por sus omisiones. La omisión que acaba de suceder, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, también hago un llamado al Poder Judicial del Estado de Querétaro. Este tipo de
de omisión por parte de un juez es, pues, esperemos que termine con esto de las elecciones, ¿no? Yo le preguntaría a la juez Yasmín si piensa lanzarse para un puesto en el 2027. Estaremos pendientes de ella y de su actuar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque es una servidora pública y debe estar... debería de haber estado capacitada en el tema de menores, en el derecho de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Les presentaremos toda la documentación, es pública, todo está, tiene sello de recibido, hay correos, también mencionaba la señora que hay un correo en donde las autoridades han sido, si bien lo menos decirlo, agresivas en correos electrónicos. Si la señora lo permite, pues también lo podremos tener visible para que ustedes juzguen el actuar de estas autoridades. Los hechos ya están, se han demostrado, tenemos todo, aquí está el expediente, todos los oficios. Señora, última pregunta, ¿tiene esperanza de que esto se resuelva? Espero que sí, que con esta entrevista ya se deje la indiferencia hacia nuestro menor hijo, y las autoridades si tienen familia, que les llegue y lo sensibilice. Un mensaje para otros padres que pudieran estar en esta misma tesitura. Pues igual que manifiesten su sentir, porque como muchas veces que no se queden callados, porque muchas veces lo ocultan por estas mismas situaciones, que no le dan la importancia que debería de ser. ¿Algo que quiera decirle? Pues sí, como dice mi esposa, el niño que hizo todo esto sigue normal en la escuela, sigue haciendo bullying, sigue acosando a otros niños. Nadie ha resuelto ni ha dicho nada. O sea, esto no se lo desea a nadie, pero si no resuelven eso, el propio niño va a hacer eso con otras personas. Entonces, el llamado a los padres es que no se queden callados, que denuncien. Sí, es inevitable. Como lo decía el abogado, este leviatán llamado Estado tiene que ceder ante el interés superior de niños y adolescentes. Gobernadores, yo les agradezco su tiempo para haber escuchado esta entrevista. Todos los pormenores se los haré saber a través de la documentación necesaria. Necesitamos de su apoyo para que esta entrevista llegue a quien tenga que llegar, para que se tome un nuevo giro, ¿no? Se supone que para eso hubo una nueva reforma en el tema de la justicia, etcétera, etcétera. Son insistentes en que la justicia iba a cambiar. Pues bueno, esperemos que así sea en estos temas. Y pues aquí estaremos para lo que ocupe, señora. Tiene mi teléfono particular, abogado también. Estamos para lo que se haga necesario, ¿no? Y bueno, pues nos tenemos que despedir. Se nos ha acabado el tiempo. Adjuntaré videos y grabaciones, documentos, para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para tomar una decisión y poder ayudar a Yasmín y a su señor esposo. Pues muchas gracias y buenas tardes.